Bien. La materia en sí tiene mucho contenido, ya mucho contenido con respecto al avance que se va a realizar, más que todo en el área industrial, ya, más que todo lo que es cálculo de distorsión de conductores, corrección de factor de potencia, en lo que viene a ser también calcula lo que es el banco capacitor que se va a utilizar, ¿no? En general. Ahora vamos a hacer esto. Un momento, por favor. Ya, disculpen. Vamos a continuar. Bien, vamos a empezar. Bueno, aquí tengo ciertas áreas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a ir viendo lo que es control, con lo que es los sistemas de potencia, con lo que es uso de contactores, diseño de circuitos, con lo que es en el área eléctrica, por ejemplo. Vamos a ver cómo usar los circuitos, cómo diseñar circuitos y poder realizar algunos planos eléctricos, ¿no? Para solucionar ciertos problemas, ciertos automatismos que podemos hacer. Bien, y también a conocer el funcionamiento de los variadores de frecuencia, pero de forma interna, en el sentido de que se usa para esto tristor,es triacs, días, para lo que es recibir la señal que se ingresa aquí. Por ejemplo, vamos a ver el tema del manejo de señales, magnitudes eléctricas, que es la corriente y el voltaje. Ahí interviene lo que es también el inductor, el capacitor, en lo que es el comportamiento de estas magnitudes eléctricas, ¿ya? Bueno, aquí otros componentes industriales que usted ya, quizá alguno de ustedes conozca, o quizás no, pero ya a medida con el tiempo ya van a ir viendo estos puntos también en la parte física, ¿no? Ya. Bueno, mi nombre conmigo, van a pasar, soy el ingeniero Jaime Guaypara Guerrero, ¿ya? Conmigo van a pasar la materia de electrónica y potencia todo este mes. Ahora, solamente una pequeña recomendación con respecto a lo que al avance. Por hoy nomás fue el inconveniente del, del asunto este que les comentaba del problema esto, pero no va a pasar otra vez. La idea es que no pase otra vez. Y para que todos podamos planificar también las actividades correctamente, ¿ya? Interrumpir a alguien más que tenga que hacer otras cosas más. Bien, con respecto a lo que es el horario, ¿ya? El horario de clases es de lunes a viernes, de 10:30 a 11:15. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, mientras se va comprimiendo el archivito que me guarda el Zoom, para que después yo les pueda enviar una copia del video para que lo puedan ver nuevamente, más que todo cuando vienen a ver el tema de los cálculos. Y comenzamos de 11:25 a 12:10 a 12:15, ¿ya? Esta es la hora de clase, entonces, diaria que vamos a tener. Son diarias las clases, no quiere decir que es lunes, martes, miércoles, es diaria. O sea, de lunes a viernes yo tengo les mando un link de conexión en Zoom, y posteriormente ustedes ingresarán para poder participar en la clase. ¿Se va a tomar lista? Sí. Vamos a tomar lista todos los días, de lunes a viernes, y además hay lo que es un puntaje por asistencia. Ya vamos a ver más adelante el tema de los puntajes. Bien, aquí está el sistema de evaluación que voy a tomar en este mes, en la materia de electrónica y potencia. Tenemos dos parciales, ¿ya? Esos dos parciales, en este caso, son el 10% cada uno, ¿ya? Son 10% cada uno. Empezamos ahora, después de 7 a 8 días, estaríamos dando nuestro primer parcial. De ahí cuenten otra vez 7 a 8 días, sería el segundo parcial. Y después vendría el final ya en el 19º, o si no, en la clase número 20, ya estaríamos ya ingresando para el examen final, donde ingresaría todo referente a los cálculos, ¿ya? En el tema de laboratorios, aquí esta parte quiero recalcar algo. Los laboratorios son simulaciones que ustedes van a realizar, simulaciones de circuitos eléctricos que se les va a dar de tarea, ¿ya? Pero lógicamente que antes vamos a ver cómo se hace, cómo se calcula todo eso, y ustedes van a hacer una relación de esto del laboratorio. Por ejemplo, yo voy a calcular el factor de potencia de una cierta instalación, y ustedes me van a calcular todo eso manualmente, y me van a confirmar o me van a comprobar con una aplicación. Una aplicación, por ejemplo, que vamos a usar se llama Ecoidal. Una aplicación de General Hill Electric,
me ayuda hartísimo el tema de desarrollo de cargas eléctricas, sobre todo en instalaciones de sección de conductores, motores eléctricos, bancos compresores. Bueno, tiene altísimas herramientas. De momento le voy a dar un pantallazo sobre esa herramienta que vamos a utilizar. Entre otro tipo de laboratorios que vamos a hacer, también va a ser diseño de planos eléctricos. Para eso vamos a utilizar el helicoidal, que va a ser planos eléctricos en diagrama unifilar, ¿ya? Y el otro que sería planos eléctricos, ya esquemas eléctricos que serían para el tipo de instalación, que es el automatismo, ¿ya? Introducción al automatismo, más que todo. Todo Bueno, esto, los trabajos ingeniero, va a dar una puntuación de 20 puntos, 20%, ya con respecto a esto. Aquí es importante el tema de que las prácticos se entreguen, si no es en el día, que voy a colocar una fecha para entregar el práctico, ya, pero si no puede entregar ese día, van a tener por decir, una tolerancia de 1 a 2 días máximo. Posteriormente, esa fecha de tolerancia que no puede ingresar, ya va a tener como voy a ir restando puntaje, de modo que tratemos siempre de ser puntuales con la presentación de tareas, ¿ya? No, no acostumbrarnos mal, digamos. En el tema de lo que es el proyecto, es un caso de estudio, ¿ya? El proyecto va a ser un caso de estudio. Claro, claro, no pasa nada. El software yo lo voy a pasar, ya vamos a hablar sobre eso, ¿ya? En sí todo esto, todo lo que estoy hablando, vamos a usar la plataforma de Classroom. Ahí va a estar todo lo que vamos a usar. Tanto las casillas que ustedes van a ingresar, las tareas, están ahí habilitadas para ingresar, y la puntuación. Yo voy a mostrarles de los anteriores grupos que tenía y cómo evaluaba y cómo ellos podían tranquilamente verificar su nota o qué casilla les faltaba llenar, porque tiene que estar todo lleno. Si no está lleno, lógicamente que ya voy a hacer un promedio general sobre todo la nota que tienen, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahí, tranquilo con ese tema, ¿ya? Y las aplicaciones, lo mismo, va a estar todo en Classroom. Ahí va a estar, por decir, una sección que diga software de la materia. Ahí va a estar el Cadecimu, Ecoidal, Proteus y otras más que voy a colocar de ser necesario, ¿ya? Así que no tengan pena de eso. En el tema, volvamos al tema. En el caso del tema de evaluación final, es un caso de estudio, ¿ya? Un caso de estudio general. ¿Qué va a venir aquí? En el tema del caso de estudio, va a venir, por ejemplo, una instalación de potencia, desde un simple circuito, podría ser el control, hasta una instalación de una estación de bombas, por ejemplo, ¿ya? O sencillamente un área que yo quiero, por decirte, yo quiero calcular, me dan un trabajo a mí de una instalación de un área específica en una empresa. Me dicen a mí que realice la instalación de una estación de bombeo. Les estoy dando un ejemplo, es un ejemplo, un caso, ¿no? Entonces, en esta estación de bombeo, ¿qué tengo? Pues tengo 4 motores, ¿ya? Uno monofásico, 3 trifásicos, 2 grandes y uno pequeño. O sea, todo eso sería, ¿qué se va a hacer aparte de eso? Uno, tenemos que calcular la sección del conductor para que el conductor aguante la carga de cada motor, para empezar. Tenemos que calcular la sección principal que va a alimentar a toda esa estación de bombeo. No puedo utilizar cualquier tipo de sección, o no puedo asumir, o no puedo preguntar a eléctrico. Ustedes no están de eléctricos, no tienen que tener ya la base para poder discutir ese tema. ¿Qué tipo de sección va a ser ideal? Lógicamente, nos vamos a apoyar de software y también catálogos para poder dar ese tipo de solución, ¿ya? Otramente, uno, la cara de la potencia instalada. Él se llama potencia total instalada. Otro sería el tema de iluminación. Igual, ¿qué tipo de instalación van a hacer? Van a hacer con focos incandescentes, van a hacer con focos de Goliath, los grandes, van a hacer focos fluorescentes. Entonces, todo eso igual tiene una carga y también una potencia instalada. Y también esa guía, pero todo eso va a estar dimensionado a un tablero de control. Voy a calcular ahí qué cosa. También voy a calcular lo que es los seccionadores, disyuntores termomagnéticos, los guardamotores. Tengo que tener ya una referencia de qué voy a instalar. O sea, tener toda la base para poder armar todo ese circuitería que tengo que hacer ahí. Entonces, esa es la idea de este caso estudio. Ustedes al final me tengan base de qué van a hacer. ¿Ya? No es... la idea es que cuando yo tenga la oportunidad, ya tenga la base, pues la base, me refiero, no quiere decir que van a hacer
lógicamente uno tiene que aprender con la experiencia, va aprendiendo y cosas nuevas, va aprendiendo, pero tienen la base para poder sencillamente discutir en el campo. Bien, otramente eso, vamos a ver lo que es la asistencia, miren, 10%, aquí está. La asistencia es 10%, así que voy a tomar lista generalmente al finalizar la clase. Y bueno, eso quiere decir que no también van a ingresar casi al finalizar la clase algunos, ¿no? Voy a ver también quiénes están, porque es clarito las personas que están en línea como las que no. Así que de preferencia, por favor, traten de estar toda la clase porque ahí se van a ver varias cositas interesantes, ¿ya? Sigamos. Bien, ahí está el software a utilizar, ¿ya? Los software que vamos a utilizar, aquí está. Este se llama el Ecodial. Ecodial. Es una aplicación muy versátil. Es muy buena para el tema de desarrollo de proyectos eléctricos unifilares. ¿Ya? Lo que vamos a verlo conmigo, ya les voy a pasar el link, todo demás. Vamos a hacer lo que es, cómo hacer la sección de conductor, cómo calcular las cargas, cómo calcular lo que es el banco capacitores, cómo lo que es la iluminación. Lo vamos a hacer con esta aplicación. Es muy completa. Otramente, aquí está un ejemplo de una carga, por ejemplo. Aquí tengo una cometida. Esta es la instalación externa que viene de la CRE de 20 kilovolts. Es una media tensión. Ingresa a mi trafo de la instalación de acometida. Lógicamente que aquí hay delta estrella. Aquí tengo la cantidad de cables que están en este conductor. Vemos que es trifásica más uno que es neutro. Y adicionalmente, lógicamente que eso viene de parte del transformador, ¿no? Tenemos que saber qué tipo de instalación tengo. TNS, TNC, ¿no? TTT, IT. Eso es el tipo de aterramiento que tengo en mi instalación. Entonces tengo que saber identificarlo también. Posteriormente tengo aquí lo que es el barraje principal. Esto se refiere a este barraje puede ser esencialmente de un tablero, se distribuye a las diferentes cargas. Aquí tengo, por ejemplo, este es universal. Aquí yo tengo, por ejemplo, este es, es una carga genérica, de cualquier tipo puede ser. Puede ser focos, pueden ser oficinas. También se puede colocar motores. Bueno, más adelante le voy a dar más ejemplos más claros de esto, ¿ya? Así que esa es una aplicación que vamos a usar. Y lo bueno de esto es que te permite desarrollar un informe al final. Esto pueden añadirlo a anexo para su proyecto de caso de estudio final. Esta es otra aplicación que se va a usar, es el CADESIMO, ¿ya? Entonces, hay días específicos que ya le voy a mandar la planificación de clases, ya donde se va a usar estas aplicaciones, así que esos días que se usen las aplicaciones se van a grabar las clases, así que espero que ustedes participen ahí, ¿no? Si hay inconvenientes para utilizar. Si saben usarlo, excelente. Métanle ganas, es muy buena aplicación para el tema de hacer más que todo simulaciones y evitar cualquier tipo de cortocircuitos o problemas eléctricos. Aquí hay algunos ejemplos del CADESIMO, ¿no? Un arranque directo, pero temporizado, ¿no? Ahí podría, también me doy cuenta, arranque directo temporizado. ¿Por qué? Porque aquí hay un temporizador, aquí hay un arranque directo, encendido y apagado, este motor trifásico, no hay más. ¿Ven? La idea es que ustedes, cualquier plano que lean, cualquier plano que ustedes puedan verlo, en cierta forma, yo sé que no va a ser la primera vez, no va a ser la primera, sino que con el tiempo uno se vaya acostumbrando a leer planos. Entonces, directamente leen el plano, este plano hace esto, este plano hace esto. Uno identifique fácilmente el proceso. Bien, entonces sería bueno, el proyecto final. Este es el formato del proyecto final, ¿ya? El formato que se lo voy a pasar. Voy a añadir algunos detallitos más que me falta involucrar aquí, pero este es ya casi el final, está casi final. El carácter, el objetivo, marco teórico en general, ¿ya? Entonces, y las calificaciones correspondientes. Todo esto es sobre 30 puntos, ¿ya? Este es el caso de estudio. Así que ya nomás tener muy en cuenta lo que se tiene que hacer. Y buscando más que todo qué tipo de proyectos podemos realizar en el ámbito industrial. Bueno, hasta aquí alguna pregunta para continuar lo que es electrónica y potencia. ¿Una preguntita, jóvenes? ¿O todo quedó claro el tema de las calificaciones? La hora de lectura diaria que dijo son de textos que van a estar en Classroom, ¿no? Sí, así es. Usted tiene, eso ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? En las diapositivas que le voy a pasar, el material que le voy a pasar, usted tiene que ir sencillamente leyendo y actualizándose, ¿no? Para que cuando veamos la clase ya podamos discutir ciertos temas, dudas que tuvieran o inconvenientes, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ya. Sigamos. Bien, vamos a ver un poquito de la base que tienen ustedes en este momento. Bien, este es mi temario de avance, ¿ya? Bien, vamos a empezar con lo que es generación y distribución de energía eléctrica.
Para esto necesito saber unos componentes muy importantes. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es impedancia? ¿No? ¿Qué es impedancia? ¿Quién la conforma? ¿Qué es frecuencia? ¿Qué es desfase? ¿Qué es una señal senoidal? ¿Qué es una señal cosenoidal? ¿No? ¿Qué es cargas equilibradas? ¿Qué es una carga equilibrada? Pues todos esos términos yo tengo que tenerlo muy claro con esto. ¿Ya? Vamos a ir más. Aquí vamos a ver entonces en generación. Aquí tengo lo que es diseño de circuito electrónico. Bueno, aquí vamos a ir empezando ya lo que es el CADESIMO, viendo un poquito de lo que es cómo hacer circuitos eléctricos, pero lógicamente que aquí vamos a ir calculando cómo calcular la corriente de un motor en monofásica, cómo calcular un motor en trifásica, el tipo de conexión delta, tipo de conexión estrella, entonces ya depende de qué tipo de instalación sea, ya se puede realizar eso. Aquí tengo también otro que es diseño de control de equipos industriales. Bueno, aquí ya vamos a empezar con lo que es el ecodial, ¿no? Ecodial. Entonces aquí ya es el diagrama unifilar, ¿no? Es amplio el tema de esa parte. Aquí vamos a ir viendo el tema de las normas del tipo motor. Debo saber reconocer el tipo de motor que voy a instalar, o el tipo de motor que estoy usando. Si es de norma europea o norma americana, ¿ya? Entonces, NEMA, tipo norma NEMA y otro, ¿no? En otro, se llama acá, tema de los convertidores de frecuencia, ya sea convertidores o bien, en este caso son conversores, ¿ya? Corriente alterna continua, continua alterna. Este es un transformador, ¿no? Muy similar a eso. Pero también vamos a ver el tema de la que es frecuencia, ¿no? Y ahí en el tema de frecuencia vamos a empezar con un simple circuito de cómo alterar la frecuencia con un motor monofásico, pequeñito, usando la simulación en Proteus. Aquí vamos a ver Proteus, en lo que es convertidores ya entra un poco lo que es electrónica de potencia. Aquí vamos a usar lo que es Proteus. Bien, y bueno, lo demás ya sería esta base, lo que es cómo funciona en varias frecuencias, cómo arranca el motor, cómo arranca un arrancador suave. Entonces, esto ya para conocimiento general. Bien, ahí nos faltaría ver aquí un poco de aterramiento. Me voy a colocar eso, aterramiento, ¿ya? Bueno, como digo, ese es el temario general que se va a avanzar, ¿ya? Bien, empecemos un poquito, rápidamente esta parte, porque no es mucho. Bien, pregunto, ¿qué es la electricidad? Empecemos con lo básico. ¿Qué entendemos por electricidad? ¿Qué diríamos? ¿Qué respuesta sería después? ¿Qué es la electricidad? Como Escucho. un conjunto o el mismo el movimiento de los electrones. ¿Cómo dicen? ¿No lo escuché bien? El resultado o energía, ¿no? Entonces, la electricidad, esa energía se da a base de que dentro del átomo ¿cómo se dice? Electrón se impulsará, entonces sale de su hueco del átomo y va a recorrer todo un camino hasta que pueda gastar esa energía de nuevo al hueco que dejó dentro del átomo. Entonces el movimiento de los electrones, eso es la electricidad. Ya, muy bien, Grecia. Está bien el concepto. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más Flujo quiere de aportar? electrones. La electricidad sería el flujo de electrones en un medio, en todo caso, porque es materia que está compuesta por átomos. Ya, por ahí Luis, yo por ahí. Ya, también, ya estoy viendo el tema de participación. Ya, sigamos entonces. Entonces, el tema de lo que es electricidad, tengo que tener muy claro el concepto de qué es electricidad. ¿Ya? Está bien claro el tema que le explicó su compañera, que existe. Sin la electricidad prácticamente estaríamos un poquito tiempo atrás, prácticamente, ¿no? Prácticamente con electricidad tenemos luz, ¿no? Luz, tenemos a través de qué se genera. Tenemos forma de generar que es eólica, a través de generadores, también tenemos electricidad en autos, tenemos a través de medios fotovoltaicos, fíjense, entonces la electricidad está por todos lados en esa parte. Aquí va el tema de la generación, del tema de cómo se comporta el átomo, que es lo que explicaba Grecia.
Decía que está compuesta por ciertos electrones, o sea, en este caso es un átomo de cobre, por decirlo así. En su última capa tiene un electrón. Aplicando una diferencia de potencial, o sencillamente, si yo tengo un conductor eléctrico, un conductor de cobre, y yo le pongo, en este caso, un imán, ¿no? De iridio, que es más fuerte, puede ser un imán común y corriente, ¿qué va a generar? Que se exciten los electrones en ese conductor. O sea, va a generar que haya circulación de electrones. Ese es el principio básico de la electricidad, ¿no? Mover un electrón con el otro. Aquí está un ejemplo claro, ¿no? Aquí tengo aplicando este elemento positivo negativo por convención. En este caso puedo ver que es de positivo a negativo. Aquí, bueno, esto no es por convención, es caso inverso, ¿no? Es de negativo hacia positivo. Así se comporta la electricidad, del negativo hacia positivo. Por convención de positivo a negativo, ¿no? Entonces, aplicando una diferencia de potencial o tensión a lo que es el circuito que quiero alimentar, voy a generar esa circulación de electrones, ¿no? En el circuito. Bueno, ya, vamos a seguir. Bueno, lo que hace rato hablaba sobre el iridium, sobre un material de cobre, me está generando un campo magnético. Los campos magnéticos se generan en cualquier conductor eléctrico. ¿Ya? Te generan. Si aplicas tensión y tienes un cable de cobre de cualquier dimensión y un equipo que tiene una carga, vas a generar un campo magnético. ¿Ya? Esta es una fuerza que se ejerce, bueno, ya son características del componente que hace cómo se comporte el desplazamiento de los átomos, ¿no? Para que produzca cambios eléctricos en los átomos, estos deben estar descompensados o desequilibrados. Y ahí viene el tema de los ion positivo y ion negativo. Y aquí es todo este tema, ¿no? Aquí está el átomo de cobre y aquí está el comportamiento de los que son los electrones. Positivo y positivo se repelen, positivo y negativo se traen, ¿no? Bueno, esto es el principio básico de lo que es también el comportamiento cuando uno hace fricción, ¿no? Fricción sobre un material, sobre todo cuando yo fricciono ya sea un lapicero en el cabello o sencillamente una chompa de lana, ¿no? Voy a generar electricidad, ¿no? ¿Qué tipo de electricidad genera? ¿Qué tipo de electricidad sería esa? La que se genera cuando yo raspo ya sea en el cabello, un lapicero o un globo, o sencillamente sobre lana. ¿Estática? Muy bien, estática. Excelente. Sigamos. Ahora, ¿qué es electricidad? Aquí está, ¿no? Entonces, podemos decir que la electricidad es, lo que decía hace ratito también Luigi está aportando en esto, la corriente eléctrica es el flujo o movimiento de electrones, ¿no? Aquí están los electrones, a través de un conductor, ¿no? Este movimiento no es posible sin la aplicación de ¿qué? Una fuerza electromotriz llamada Feng, o diferencia de potencial. Este puede ser cualquier forma de medio, ya sea química, ya sea por combustión, ya sea un generador, etc. Esa es la Feng que te va a generar, que va a aplicar cierta diferencia de potencial para que haya una circulación de corriente eléctrica. ¿Ya? Veamos. Bien, aquí vamos a ver un poquito lo que es la generación. Pero antes de ir con esto, vamos a dejarlo esto atrás. Vamos a ir al parte de lo que es generación de energía eléctrica, que estos son, por ejemplo, química, que son generador eléctrico, panel fotovoltaico, bueno, lo que vimos al principio, ¿no? Otra forma de generación de energía eléctrica son petróleo, carbón, nuclear, gas natural, estos son los no renovables, ¿no? Y los que son renovables, aquí tengo la hidroeléctrica, tengo aquí las eólicas, energía solar, entre otras, ¿no? Estas son las formas entonces de que sean energías renovables. Hoy en día prácticamente hay proyectos muy interesantes a futuro, según lo que dicen el tema de los nuevos proyectos que están realizando aquí en Bolivia sobre lo que es energía renovable. Aquí tengo lo que es biomasa. Biomasa, esto de aquí no, ya no cuenta con el maremoto, ya no iría con nuestro caso por ahora, pero sí biomasa. Biomasa, por ejemplo, sería las empresas que generan azúcar, ¿no? Tengo la Bélgica, tengo un ejemplo de que sería el azúcar de ella, sería la Guavirá, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen su bagazo, ¿no? Ese bagazo lo hacen secar y lo queman, usan calderos para generar vapor
y ya literalmente ya tiene su sistema para poderme generar movimiento eléctrico y es acoplado a un generador, me va a crear, bueno, energía eléctrica, ¿no? Ya sea en este caso, en la Bélgica, por ejemplo, te genera entre 12 a 14 kilovolts, ¿no? Hasta 15, entre 12 a 14 kilovolts. Entonces, que es 14.000 voltios, solitos se ¿cómo es? No requieren siquiera de la intervención de CRE para poder trabajar, que todos los equipos trabajan no requieren la intervención de la CRE. Directamente ellos se abastecen solitos. ¿Por qué? Se autoabastecen. ¿Sí? ¿No lo escucho? Bueno, si no lo escucho, si quiere, a ver. Ya. Sigamos. Bien, esas serían unas características de lo que es generación, ¿no? ¿Y cómo se distribuye? De esta forma. Esta sería la forma básica de cómo se comporta la energía, cómo se genera y cómo se distribuye la energía eléctrica. De la generación, transmisión y distribución. Ahorita vamos a ir a ese punto de forma más clara. ¿Ya? Déjenme compartir otra diapositiva para ver ese punto. Ya, aquí tengo otro punto, aquí, continuando con lo que es generación. Vamos a llamarlo a este punto instalaciones eléctricas. Bien, aquí tengo lo que, en resumen, lo que había visto hace un momento. Generación, transmisión, distribución. Tengo aquí, en principio, lo que es cómo se genera energía eléctrica. Vamos a... Ya, aquí yo tengo un dispositivo, lo que estoy marcando, ¿ya? Aquí tengo un dispositivo con aquí este gira. ¿Cómo se llama? ¿Alguna idea? ¿Cómo creen que se llama? Turbina. Muy bien, Luigi. Turbina. La turbina es un componente muy importante denominado como el corazón de un equipo para lo que es generación mecánica, movimiento mecánico. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar el agua y con el movimiento de las turbinas va a generar movimiento mecánico acoplado a un generador y este generador va a producir 20.000 kilovolts de tensión. Esto va a llegar a un transformador llamado trafo, o en este caso vamos a llamarlo subestación eléctrica elevadora, la cual va a elevar la tensión a 400.000 kilovolts. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de transportar esta energía de 20.000, puedan llegar tranquilamente a la otra subestación, ¿no? Es una forma de decirlo, puede ser menos o más. Todo este trayecto que pueden ser kilómetros y kilómetros de trayecto, ¿no? Entonces se eleva la tensión, porque aquí entre todo este trayecto, ¿qué va a haber? Va a haber lo que se llama caída de tensión, CU, ya se dice caída de tensión. Pero veamos a... Caída de tensión es la U nomás, no estaba uniendo. La caída de tensión, U. Ya. Entonces, la caída de tensión en todo el trayecto, la cantidad de kilómetros que tenga, entonces esto va a reducir prácticamente, no va a llegar a 400.000 neto, va a llegar 380.000, 390.000, ¿no? Eso va a llegar porque la caída de tensión que por el trayecto, por el viaje, se ha reducido, ¿no? Igual es como decir que tengo, o decir en sí que tengo una resistencia, un circuito. Pero no simplemente resistencia, sino estamos hablando de ¿qué? De la Z, ¿no? De la Z. ¿Cuáles son las partes de la impedancia? ¿Mm? ¿Qué componentes tiene la impedancia? Capacitancia, inductancia. A ver, acérquese a su micrófono, por favor, no lo escucho muy bien. Capacitancia, inductancia y... No sé, la última. Parte real y parte. Me equivoco. Ya, está bien, Max Neil y... ¿Qué me estuvo respondiendo? Bueno, mejor si me lo escriben, por favor, para cuando los veo muy como si estuviéramos súper lejos, muy poco los escucho. Bien, está bien, tiene la parte, ya, la impedancia tiene la parte real, ya que sería, vamos a llamar real, ya, real, y la parte imaginaria, ya, es la parte real y la parte imaginaria. Pero esta imaginaria no es la I, sino que es la J, ¿no? Para no confundir I por corriente.
Entonces, este es su comportamiento, su parte de la impedancia. Bien, y para obtener un módulo, aplico raíz de el teorema de Pitágoras en otra parte, ¿no? Al cuadrado cada uno. Bien, por ejemplo, en la parte imaginaria, ¿quiénes están involucrados en la parte imaginaria? Lo que decía su compañero ahí, la parte de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, ¿no? Estas dos componentes hacen la imaginaria, ¿no? ¿Por qué? Porque uno desfasa 90 grados, o sea, se adelanta 90, y la otra se retrasa 90 grados. Esa es la diferencia entre una y la otra. Pero eso va a depender mucho de cómo esté mi circuitería, ¿ya? Pero si por defecto quiero colocar cuál es el desfase de cada uno, es 90 grados, uno del otro. Pero ya si voy a utilizar circuitería interna, o sea, donde voy a usar resistencias, serie, paralelo, etcétera, lo que voy a armar mi circuito ya, la señal no va a ser 90, va a ser 180, 270, 40 grados, o sea, no va a ser 90, entonces va a ser ese desfase que va a existir, ¿no? Ese desfase, ya sea del inductor y del capacitor, de más que todo, de preferencia del inductor, ocasiona que yo tenga que diseñar un circuito para corregir este problema, ¿ya? Y estamos hablando del banco de capacitores ya. ¿Ya? Ahí está el banco de capacitores. ¿Por qué? Porque me ha desfasado la señal. Se me ha adelantado el voltaje y la corriente está atrasada. Sabemos que en un circuito en continua, tanto la corriente, digamos, puede decir corriente, digamos que es esta línea, corriente I, estamos hablando en continua, ya digamos que sea con corriente continua. Y tengo aquí lo que es el otro, que es el voltaje, estamos hablando de continua. Estas dos, tanto continua como corriente de voltaje, van juntos, hermano. Entonces ahí voy a sacar una pequeña explicación. Que en alterna, en AC, ¿cómo se comportaría el voltaje? Aquí tengo voltaje y tengo corriente. En DC, ¿cómo se comportaría el voltaje y la corriente? Aquí tengo voltaje y tengo corriente. Entonces yo voy a decir lo siguiente. En alterna es inversamente proporcional una de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay mayor tensión, hay menor voltaje y viceversa. ¿No? Aquí, si hay mayor tensión, también hay mayor voltaje, mayor corriente. Esta no es igual. Estas son iguales. Las dos son iguales, hermano. Por esa razón que este perdió la guerra de la electricidad, o sea, de la corriente eléctrica, ¿no? Porque el problema de este era que tenía que tener mayor sección de conductor. Eso indicaba mayor gasto en tema de poder conseguirme un conductor más grande, mayor dimensionamiento, para yo transportar la misma cantidad de energía eléctrica que la en AC. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir de momento. Jóvenes, se me va a cortar el tiempo. Nos vemos dentro de 5 minutos, ¿ya? Bueno, los veo en 5 minutos. Les mando el link en un momento. Ya dije. ¿Ya? Chao, chao.